Hola, muy buenos días. Vamos a empezar, hoy vamos a hablar de síndrome coronario agudo. Pues en internet aquí en mi casa es un poco difícil, así que si se pierde la conexión o algo, porfa me avisan. Entonces, pues el síndrome coronario, pues vamos a hablar básicamente de cardiopatía isquémica enfocado en síndrome coronario agudo. Este es el contenido de los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco de definición, cuál es la epidemiología, los principales factores de riesgo, un abrebocas de la fisiopatología, los efectos clínicos, las ayudas diagnósticas que tenemos, la estratificación del riesgo y el tratamiento. De manera de introducción, pues la enfermedad cardiovascular son las principales causas de muerte. Sí, para el año 2020 se registraron aproximadamente 25 millones de muertes secundarias de enfermedad cardiovascular. En el 2013 se han presentado 17 millones de muertes, aproximadamente el 35% del total de todas las muertes en el mundo. ¿Qué es importante ver? Es como de manera progresiva cada año la cantidad de muertes se va incrementando a pesar de los notables avances en el campo de la cardiología pues, para el manejo de esta patología. Colombia, a pesar de ser un país violento, pues mantiene de este tipo de muerte por causas cardiovasculares, siendo la principal causa de muerte desde el año 2002, ocasionando aproximadamente el 27% de todas las muertes en Colombia. 5 eventos por hora y 45 muertes al día relacionadas con la enfermedad coronaria. Ahorita que todo el mundo se queja de la mortalidad generada por la pandemia de COVID-19, sí, pero realmente la mortalidad por causa cardiovascular pues, es muy alta y así ha sido. El año pasado, cuando estaba la tasa de mortalidad más alta por COVID, en un día alcanzó a igualar la tasa de muerte generada por enfermedad cardiovascular, es decir, que la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular realmente es muy alta. Y actualmente la enfermedad coronaria se considera como una pandemia del siglo XXI, y generando, ocupando el primer lugar de toda la mortalidad cardiovascular, con aproximadamente 8.2 millones de muertes al año. 1 de cada 6 hombres en Europa muere por enfermedad coronaria y 1 de cada 7 mujeres. Es importante tener en cuenta la premisa que el tiempo es músculo y el músculo es vida. Entre más tiempo nos demoremos en herir un infarto, es mayor es el daño miocárdico, consecuentemente peor va a ser la expectativa de vida de estos pacientes. Este es solamente para ver el global, el porcentaje que ocupa cada una de las causas cardiovasculares de muerte. La enfermedad coronaria 45%, los eventos cerebrovasculares aproximadamente el 16%, falla cardíaca 8%, las crisis hipertensivas 9%, enfermedades de las arterias coronarias aproximadamente 3% y otras causas como un 17%. Pero entonces el gran global se lo lleva la enfermedad coronaria y esto no ha cambiado en las últimas estadísticas. Y cuando vemos la prevalencia de la enfermedad cardiovascular global, pues podemos ver cómo a partir de aproximadamente cuarta, quinta década de vida ya el 40% de la población tiene enfermedad cardiovascular. ¿Por qué esta tasa tan alta? Por la hipertensión, pues considerando la hipertensión como una enfermedad cardiovascular. Y lo que vemos que cada vez la población es más sedentaria, es más obesa y consecuentemente mal alimentada, con alto consumo de alimentos procesados, ricos, y esto pues va a generar que esos pacientes sean hipertensos de manera más temprana. Adicionalmente a un incremento notable en la incidencia y prevalencia de la diabetes mellitus, que son factores de riesgo cardiovascular bien marcados, pues consecuentemente esto genera que los eventos cardiovasculares pues se sigan presentando de una manera importante. Referente a las definiciones, cuando estamos en un coronario agudo, definimos este como una constelación de síntomas clínicos compatibles con isquemia miocárdica. Cuando hablamos de constelación de síntomas, tenemos en cuenta que hay varios tipos de presentación que vamos a ir revisando durante la conferencia. Entonces, en el contexto del síndrome coronario agudo, pues podemos hablar de infarto agudo de miocardio, que dependiendo de los hallazgos del electrocardiograma va a ser con elevación del ST, el cual debe ir inmediatamente a reperfusión o sin elevación del ST.
Y lo otro que estamos hablando es de la angina inestable. Entonces, a todo paciente que consulta servicio de urgencia se debe realizar un ecocardiograma 10 minutos y continuar haciendo un electrocardiograma seriado cada 15 a 30 minutos. Es importante tener en cuenta que la enfermedad coronaria varía en el tiempo, cambia en el tiempo, es decir, el paciente se va empeorando, entonces los cambios electrocardiográficos van empeorando, o por el contrario van mejorando y los cambios electrocardiográficos van mejorando. La importancia del electrocardiograma, tomarlo en el momento en que el paciente llega con el dolor, es altísima porque ese tiene un valor predictivo negativo del 90%. Es decir, si un paciente llega con dolor, le tomas un electrocardiograma y el electro es normal, es muy poco probable que estemos ante un paciente con un evento coronario. Pero si el paciente llegó, tuvo dolor y al momento de tomarle el electro ya no tiene, pues realmente el valor diagnóstico de este electro cae a menos del 50%. Y adicionalmente, a todos los pacientes apenas llega con dolor torácico y tiene características de un síndrome coronario agudo, pues se le debe realizar toma de biomarcadores. Actualmente el único biomarcador que se recomienda tomar son las troponinas, teniendo en cuenta que tienen una sensibilidad y especificidad muy superiores a los otros biomarcadores que utilizábamos, como la CPK total, CPK-MB y las mioglobinas, que en algún tiempo se llegaron a utilizar. Entonces, estos son los diagnósticos de trabajo cuando un paciente llega con dolor torácico. Si tiene características clínicas que sugieren un evento coronario agudo, pues vamos a estar considerando un síndrome coronario agudo. Entonces, a ese paciente se le toma el electrocardiograma y si hay elevación del ST, pues decimos que estamos ante un infarto de miocardio con elevación del ST. A este paciente no espero que me llegue el reporte de troponinas ni nada. Este paciente inmediatamente debe ir a una estrategia de reperfusión que puede ser arteriografía coronaria para una intervención coronaria percutánea primaria, si hay disponible laboratorio de hemodinamia, o llevarlo a trombolisis si no hay disponible. Y si no tiene disponible ninguna de las dos, ni un trombolítico ni el cateterismo, pues el paciente se debe remitir a una institución que le pueda prestar estos servicios de la manera más pronta posible. Si en el electrocardiograma no encontramos anomalías del ST, o es un electrocardiograma normal, o encontramos algunas anomalías que nos sugieren isquemias, pues vamos a decir que estamos ante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. A ese paciente, si le tomo troponina positivas, estoy hablando que estamos ante un infarto de miocardio sin elevación del ST, o si las troponinas son normales, pues consideramos que el paciente está con una angina inestable. Este paciente con infarto pues debe ir a cateterismo cardíaco, no debe ir de manera urgente, a no sé si tengo unas características clínicas que ya les voy a mostrar. Y los pacientes con angina inestable, el riesgo que tenga por los diferentes scores de riesgo que vamos a ver, pues definimos si lo mandamos inmediatamente a cateterismo o le hacemos una prueba de certificación no invasiva, como un ecocardiograma estrés, una perfusión miocárdica, para determinar si realmente requiere ser llevado a la arteriografía coronaria. Este es el algoritmo de diagnóstico de estos pacientes. ¿Qué recomienda la guía? Pues que a todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias con un síndrome coronario agudo se le toma un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Estos pacientes ser monitorizados en la sala de reanimación o en la unidad de cuidados intensivos donde se encuentren con un cardiofibrilador, teniendo en cuenta que pueden desarrollar taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que son las principales de muerte en estos pacientes. Adicionalmente, si el paciente persiste con dolor que tiene compromiso de la circunfleja o posterior, pues realizar derivaciones posteriores. Y a todos los pacientes que tengan un infarto de pared inferior, es decir, una elevación del ST en la pared inferior, pues se les deben hacer precordiales derechas, B3R y B4R. Y a todos, pues tomarles la muestra de biomarcadores, pero importante tener en cuenta que si está con una elevación del ST, yo no debo esperar el reporte de las troponinas para iniciar el manejo, que es el tratamiento de repercusión. Cuando hablamos de infarto, pues cuando hay evidencia de necrosis miocárdica, ¿sí? Lo que nos hace la troponina es mostrarnos o decirnos, mire, en ese corazón se está presentando una necrosis miocárdica que es lo equivalente a un infarto. Sí, siempre hablamos de infarto cuando las troponinas están elevadas y el paciente tiene características clínicas o hallazgos electrocardiográficos o ecocardiográficos que indican que ha estado con un proceso isquémico agudo. Es decir, que no toda elevación de troponina equivale a infarto agudo de miocardio, para eso tiene que haber un contexto isquémico que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dicen las definiciones del infarto agudo de miocardio? Esta es la cuarta definición.
que para considerar un infarto debe haber una detección de un aumento y o disminución de los valores de troponinas con al menos un valor por encima del percentil 99 y con al menos una de las siguientes. Es importante tener en cuenta que la característica de las troponinas es que cambien en el tiempo y nosotros siempre consideramos que debe haber un cambio mayor del 20% del valor basal, es decir, si un paciente llegó con 1000 de troponinas para yo considerar que es un infarto, en el control que se hace generalmente a la hora o a las 3 horas dependiendo del protocolo, del tipo de troponina que utilicemos, pues debe ser mayor al 20%, o sea que si estaba en 1000 después de las 3 horas debe estar mayor a 2000. Hay algunos protocolos con unas troponinas nuevas, se llaman el rolling o roll-on, donde se utilizan valores de corte más bajos y el tiempo es de tan solo una hora. Entonces, adicionalmente al aumento o disminución de las troponinas, tiene que haber síntomas de isquemia y el dolor torácico, precordial, opresivo, irradiado cuello, asociado a síntomas vasovagales que ustedes conocen, un nuevo, presumiblemente nuevo cambio significativo del segmento ST o la onda T, o que el paciente presente un bloqueo de rama, desarrollo de ondas Q patológicas en el electrocardiograma, o una evidencia por imagen de pérdida nueva de miocardio viable o nuevo trastorno de la motilidad regional. Es decir, si el paciente está con dolor y le hago un ecocardiograma y evidencio una nueva alteración que no tenía previamente, pues estoy diciendo que tiene un infarto agudo de miocardio, o si se le hace una perfusión miocárdica y evidencia un defecto perfusorio que no estaba, pues eso equivale a un infarto agudo de miocardio. O la presencia de un trombo intracoronario, bien sea en angiografía o por autopsia. Todo eso pues, me confirma que estamos ante un infarto agudo de miocardio. Generalmente los infartos agudos de miocardio los clasificamos en 5 tipos. El tipo 1, que es el infarto de miocardio espontáneo, que es el que se da por ruptura de la placa, que es el más frecuente. Es el tipo 2, que es un desbalance entre la oferta y demanda. Son aquellos pacientes que llegan con una taquicardia, que llegan con frecuencia de 200, 220, y usted le toma la troponina y no sale positiva, pues porque hay una disminución del aporte más no de oxígeno por la frecuencia tan rápida, más no por una obstrucción de la placa. El infarto agudo de miocardio tipo 3, que es la muerte súbita, que hace que el paciente que presenta síntomas y muere en la primera hora y no se le alcanzan a tomar los marcadores cardíacos, básicamente se hace por la autopsia. El tipo 4, que en la última definición de infarto son 4A, B y C. ¿Sí? Es que es el que está asociado con la presencia de angioplasia intraluminal. El 4B y el 4C son los pacientes que están asociados con trombosis, que puede ser trombosis temprana o trombosis tardía para 4B y 4C. Y el tipo 5 es el que está asociado con revascularización coronaria. Son aquellos pacientes que son llevados a bypass coronario, presentan una elevación marcada de las troponinas, generalmente más de 10 veces el valor basal que tenían. Entonces, ese paciente se considera con un infarto agudo miocardio. Esta es la prevalencia que ha tenido el síndrome coronario agudo durante los últimos años. Como podemos ver, el infarto agudo de miocardio en global, sí, teniendo en cuenta el número de casos por 100.000 habitantes, ha venido disminuyendo y ha venido disminuyendo principalmente esto en cuanto a la mortalidad, principalmente con una disminución de los infartos agudos de miocardio con elevación del ST. Es decir, antes cuando el paciente llegaba con infarto con elevación del ST, la tasa de mortalidad era muy alta porque no contábamos con unas medidas de repercusión. Sin embargo, con la mayor disponibilidad de los trombolíticos y la mayor disponibilidad de los servicios de hemodinamia, pues la tasa de manejo temprano de estos eventos ha mejorado notablemente y consecuentemente la mortalidad. En cuanto al infarto de miocardio sin elevación del ST, realmente no hay una disminución significativa de estos. Por el contrario, en mujeres se ha encontrado un pequeño aumento de la mortalidad. Referente a la fisiopatología, pues normalmente la pared del vaso, es decir, el endotelio, pues no va a tener ninguna lesión y la plaqueta pues va a estar en reposo no activada. ¿Sí? Cuando hay un daño de la pared, una irrupción por una ruptura de placa, pues esto va a liberar el factor de von Willebrand que se va a unir directamente a la plaqueta. Y esto va a generar la activación plaquetaria con la liberación de agonistas como el ADP que conlleva y la expresión de los receptores de glicoproteína 2B3A. Esto lo que va a generar es la lisis del fibrinógeno para generar fibrina y consecuentemente la agregación de más plaquetas, formando lo que se ha denominado como el trombo blanco. Posteriormente, cuando estas plaquetas se le unen eritrocitos, pues se va a formar el trombo rojo. Entonces, teniendo en cuenta esta fisiopatología, para el manejo del síndrome coronario agudo, pues utilizamos medicamentos con el objetivo de bloquear la formación de estos trombos.
Entonces, para evitar la formación del trombo blanco, es decir, para afectar las plaquetas, utilizamos el ácido acetilsalicílico que inhibe la formación del trombosano A2, el clopidogrel, prazobeloticáguelo, que va a inhibir el receptor de ADP o el receptor P2Y12 para evitar el estímulo del ADP, y en algunos casos específicos que solo se hacen en el proceso de hemodinamia, en las salas de hemodinamia, pues vamos a utilizar los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B3A, como axizimab, etifibatida y terofibal, que lo utilizamos solamente en la sala de hemodinamia. Y para bloquear la cascada de la coagulación, que es la formación del trombo rojo, pues tenemos los fibrinolíticos, que cuando van a analizar la fibrina, como la streptokinasa, el RTPA y la tenecteplasa. El RTPA es la tenecteplasa, que es la alteplasa, perdón. Y para bloquear la formación de trombina, pues estamos los anticoagulantes, heparina no fraccionaria y heparinas de bajo peso molecular, que es la que más utilizamos. Bivalirudina en Colombia no está disponible. Y warfarina, el síndrome coronario agudo, realmente no lo utilizamos, lo damos solo para los pacientes que requieren anticoagulación por otras causas, al igual que ocurre con los anticoagulantes orales directos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria y consecuentemente un infarto agudo de miocardio? Pues tenemos el tabaquismo, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, obesidad, sedentarismo, los antecedentes familiares en hombres menores de 50 años o mujeres menores de 55 años, pues que sean familiares de primer grado y hayan presentado un evento coronario, pues implica como un factor de riesgo. Hay otros factores menos frecuentes como la hiperhomocisteinemia, que también está relacionado a niveles altos de lipoproteína A, son marcadores tempranos de enfermedad coronaria. Todo lo que me genere un proceso inflamatorio crónico, como el VIH, incrementa el riesgo de enfermedad coronaria, o las enfermedades reumatológicas también van a incrementar el riesgo de enfermedad coronaria. Como la presentación clínica, pues los pacientes pueden consultar como una angina en reposo, que esto es lo que estamos hablando es de una angina inestable, cuando el paciente comienza con angina, con la actividad física, es decir, camina 10 cuadras, le duele el pecho, descansa, camina otras 10 cuadras, le duele el pecho, descansa y se le quita, pero eso es una angina estable. Pero si el paciente le da el dolor torácico en reposo, pues estamos hablando de una angina inestable. Puede ser una angina de reciente comienzo, es decir, el paciente comienza a hacer actividad física, comienza a doler el pecho y cada vez este dolor se va haciendo más fuerte. Ese paciente también se considera como una angina inestable y básicamente es angina de reciente comienzo o una angina en crescendo. Está la angina refractaria, que es aquel paciente que ha presentado un evento coronario, que a pesar de haberse manejado con arteriografía coronaria o quirúrgicamente, el paciente persiste con dolor. De manejo anginoso persiste con dolor. Y están los pacientes con angina posinfarto, que es la angina que se presenta los primeros 28 días después de un evento coronario. Y eso implica que hay nuevamente alta probabilidad de que estemos con una trombosis del stent o que haya una difusión de los puentes de caso ser llevado a la revascularización. Y están los pacientes con infarto agudo de presentación de cualquier gesto con la presencia de tromboninas positivas. ¿Cómo son los síntomas o las características clínicas de los pacientes cuando consultan? Pues generalmente ellos van a referir la presencia de un dolor precordial o retroesternal que se irradia a los miembros superiores, mandíbula o epigastrio. Puede ser un dolor, se puede presentar en reposo, se puede presentar con la actividad física. Muy frecuentemente, la mayoría de los casos, cuando estamos en el contexto de síndrome coronario agudo, pues los dolores se presentan en reposo. O el paciente consulta porque cada vez ese dolor que antes duraba mayor tiempo se va presentando a menor distancia caminada o a menor esfuerzo físico realizado o es de mayor intensidad. Lo otro que los pacientes se pueden presentar también son equivalentes anginosos, como un episodio súbito de disnea, de síncope, o todo el complejo vasovagal, la presencia de náusea, de anforesis, palidez cutánea, todo eso puede ser manifestación de un síndrome coronario agudo. Generalmente el dolor, cuando estamos en coronario agudo, dura más de 20 minutos. Usualmente es un dolor difuso, mal localizado. Cuando uno le pregunta al paciente dónde le duele, se pone la mano en toda la región anterior del tórax.
no está relacionado con la posición o los movimientos del tórax, pero sí típicamente se incrementa con el ejercicio y mejora un poco con el reposo o la administración de nitratos. Siempre se asocian síntomas vasovagales, pero hay algunos pacientes donde se puede presentar dolores atípicos o no tener todas las características clínicas de un cuadro anginoso, que son las mujeres embarazadas, los adultos mayores de 65 años, los pacientes que han tenido posoperatorio de cirugía cardíaca o están críticamente enfermos. En estos pacientes es difícil caracterizar el dolor torácico o hay que pensarlo si nos presentan unos síntomas. ¿Cómo clasificamos el dolor torácico? Pues esto depende de las características del dolor. Entonces decimos que es una etapa definitiva cuando tiene tres características. El dolor es precordial, subesternal o retroesternal, con característica y duración de ser anginoso. Está provocado por el ejercicio extraemocional y se alivia con el reposo de nitroglicerina. Si tenemos estas tres características, pues decimos que es una angina típica. Si solo hay dos de estas características, decimos que es una angina atípica, que es probable, y si hay una o ninguna de estas características, pues es un dolor torácico no cardíaco, no anginoso, y ese paciente, pues, como tal, no se debería enfocar como un síndrome coronario agudo. Adicionalmente, siempre que nos enfrentamos a un paciente con un síndrome coronario agudo, tenemos que tener en cuenta la historia clínica, los hallazgos al examen físicos, el electrocardiograma y los marcadores cardíacos. Y en base a eso, que nosotros vamos a clasificar a los pacientes como baja probabilidad, probabilidad intermedia y probabilidad alta. Entonces, dependiendo de los síntomas, a la historia, pues las características del dolor que ha tenido, factores de riesgo, edad, ser hombre, la presencia de diabetes mellitus, antecedentes de enfermedad coronaria, el examen físico si estamos ante signos clínicos de una insuficiencia mitral, hipotensión o ante un edema pulmonar, si hay evidencia de enfermedad extracardíaca o si el dolor es palpable ahí a nivel costal, pues esto digamos que disminuye la probabilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 7% de los pacientes que consultan con infarto puede tener un dolor reproducible a nivel de la región anterior del tórax. El electrocardiograma siempre vamos a buscar las alteraciones del ST, bien sea el ascenso pues, si es un electrocardiograma normal o hay una alteración específica, pues la probabilidad disminuye un poco. Y los marcadores cardíacos, si son positivos, pues me aumenta el riesgo, si son negativos, pues me va a disminuir el riesgo. Entonces siempre debemos sospechar estas probabilidades dependiendo de estas características clínicas, los síntomas, los antecedentes, examen físico, electrocardiograma, marcadores cardíacos. Adicionalmente, a todos los pacientes que llegan, pues se les debe hacer una estratificación del riesgo. Para ese score, como están los más utilizados el score Grace y el TIMI, los pacientes con infarto sin elevación del ST, y el score TIMI para los pacientes con infarto con elevación del ST. Importante tener en cuenta que el TIMI sin elevación del ST es diferente al TIMI de infarto con elevación del ST. También hay un score nuevo, que es el más recomendado, que es el PAR score, que son 5 ítems y tiene muy buena reproducibilidad, que actualmente la guía lo está recomendando para el manejo. Entonces el score TIMI, ¿por qué realizar esto? Porque es fácil, es sencillo, no requiere calculador ni nada y se hace de manera en urgencias. Entonces el TIMI para infarto sin elevación del ST es importante tener en cuenta eso. Toma en cuenta las siguientes características. Si el paciente es mayor de 65 años, si tiene 3 o más factores de riesgo para enfermedad coronaria, como diabetes mellitus, hipertensión, bilipidemia, tabaquismo, tiene más de 3 de estos, suma un punto. Si tiene antecedente de enfermedad coronaria mayor o igual al 50%, es decir, si a ese paciente ya se le ha implantado un stent o ha tenido un infarto previo, suma otro punto. Si se ve descenso del ST en el electrocardiograma, suma otro punto. Si ha presentado 2 o más episodios de angina en las últimas 24 horas, ha utilizado aspirina en los últimos 7 días o tiene marcadores miocárdicos positivos, que va a sumar un punto. Y esta certificación del riesgo, estas escalas que nos dicen, la probabilidad de que el paciente presente eventos cardiovasculares mayores, como infarto o muerte en las siguientes 2 semanas, es decir, en los siguientes 14 días. Pues, si un paciente se considera de bajo riesgo, si tiene de 0 a 2 de las anteriores características, riesgo intermedio de 3 a 4 o alto riesgo de 5 a 7, es decir, que aquellos pacientes con bajo riesgo probablemente no le hagamos nada y sea poco probable que estemos ante un evento coronario. Pero aquellos pacientes con un riesgo intermedio o riesgo alto que se deben de manejar en sala de reanimación en la unidad de cuidado intensivo, y por ejemplo si es un alto riesgo con un score de 5 a 7, pues ir inmediatamente a la
a la arteriografía coronaria. Esta es la probabilidad de muerte dependiendo si es bajo, es de 4.7, intermedio de 13 al 20%, y si es alto riesgo, la mortalidad es de 26 al 40%. En cuanto a la escala Gray es un poco más dispendiosa para realizar, pero se cuenta con aplicaciones que no las pueden realizar. Entonces, en esto sí tomamos en cuenta la edad del paciente, si llegó con falla cardíaca congestiva, si tiene antecedentes de infarto de miocardio, al momento del ingreso, cómo está la frecuencia cardíaca, la presión arterial y si hubo alteración del ST. Y durante la hospitalización, dependiendo del nivel de creatinina, qué tanto se elevaron las enzimas cardíacas y si se realizó intervención coronaria percutánea o no. Entonces, esto nos clasifica al paciente en bajo, alto, intermedio de riesgo. Si el puntaje es de 1 a 108, decimos que el riesgo de muerte es bajo, menor al 1%, esto es a los 30 días, y menor del 3% a los 6 meses si el puntaje nos da de 1 a 88. Intermedio cuando el puntaje es de 109 a 140 con una mortalidad de un 3%, y alto riesgo cuando el puntaje es mayor de 140 con una mortalidad mayor del 3%. Estos pacientes de alto riesgo pues deben ir inmediatamente a arteriografía coronaria. Los de riesgo intermedio, pues, vamos a definir realmente si es un infarto o no, y los de bajo riesgo pues realmente debemos descartar que no, la causa de su dolor o síntomas no sea por otra etiología. Importante también tener en cuenta pues, el porcentaje de muerte luego de los 6 meses, dependiendo de los puntajes de riesgo que nos da esa escala. La otra clasificación que se utiliza frecuentemente, que sirve tanto para infarto con como infarto sin elevación del ST, es el Philip-Campbell, que es una clasificación clínica. Entonces, el Philip-1 es aquellos pacientes que están con infarto, no tienen síntomas de falla cardíaca, una mortalidad hospitalaria de 6%. El Philip-2 son aquellos que tienen una falla cardíaca leve, con presencia de S3 o crépitos en menos de un tercio de los campos pulmonares, mortalidad del 17%, el KILI4 una mortalidad del 38%, pero muy importante tener en cuenta que aquellos pacientes, el KILI3, perdón, mortalidad del 38%, que son los que tienen edema pulmonar o estertores en más de 2/3 del pulmón. Y el KILI4, que es el choque cardiogénico, tiene una mortalidad del 81%. La escala KILI aún la utilizamos, sin embargo, cuando se creó esta escala, pues no existían estrategias de repercusión. Por eso las tasas de mortalidad están altas de esta escala. Actualmente con las tasas de repercusión, pues las mortalidades son muy bajas. Pero es importante mencionar que si un paciente reperfundido no se le hace el manejo adecuado, pues la mortalidad que vamos a tener va a ser esa que les acabo de mencionar. Y también tenemos la escala Kili para pacientes con elevación del ST. Entonces, esa sí es un poquito más dispendiosa, pues toma cada ítem tiene un puntaje diferente, mayor de 75 años, 3 puntos, de 56 a 74, 2 puntos, si tiene antecedente de hipertensión o angina le da 1 punto, si llegó con una presión sistólica menor a 100 le da 3 puntos, la frecuencia cardíaca mayor a 100, 2 puntos, el peso menor a 67 puntos, si es un infarto de la pared anterior, un bloqueo ramo izquierdo 1 punto, o si el tiempo del tratamiento, es mayor a 4 horas, le da 1 punto. Entonces esto nos predice el riesgo. Si un paciente tiene pues a mayor puntaje, mayor riesgo. Si tiene 3 puntos, la mortalidad va a ser mayor del 4.4% a 30 días. Lo otro, a todo paciente cuando llegue, pues además de establecer el riesgo, pues debemos tomar los biomarcadores. Como les mencioné, las formas de la CPK-MB pues ya no se utiliza, actualmente utilizamos solo troponinas teniendo en cuenta que tienen una sensibilidad especificidad muy alta, cercana al 97%. En cuanto a las troponinas convencionales y las ultrasensibles, pues tienen una sensibilidad casi del 99%, y son positivas al cabo de 1 a 3 horas de dolor. Aquí es importante tener en cuenta qué protocolo vamos a utilizar dependiendo del tipo de troponina que estemos utilizando. Y estas generalmente pues, van a detectar daño miocárdico menores a 1 gramo. Es adicionalmente un indicador pronóstico, pues valores elevados se relacionan con riesgo de muerte de infarto a los 30 días, cercano al 15 al 20%. Esta es la curva normal que presentan los marcadores cardíacos. Como podemos ver, las troponinas se elevan tempranamente y mantienen elevadas durante el tiempo, aproximadamente 7 a 14 días. Los problemas que teníamos con los otros biomarcadores que se elevaban tempranamente y después disminuían. Entonces, si llevamos a un paciente, por ejemplo, que llevaba 1 o 2 días de dolor, pues realmente podíamos encontrar los marcadores negativos y no decir, no sé, y ocultar pues, que el paciente había tenido un evento coronario.
Esta es la sensibilidad y especificidad. Importante notar las troponinas ultrasensibles que tienen una especificidad del 100%. El objetivo de tener una sensibilidad tan alta es que no se nos escape ningún paciente con infarto para la casa. Pero ¿cuál es el problema? Entre más sensibilidad tenga una prueba, pues la especificidad disminuye, es decir, que la tasa de falsos positivos va a ser muy alta. Entre más sensible la prueba, entre más capacidad tenga para detectar niveles bajos de troponina, pues muchos pacientes que, por ejemplo, hacen una actividad física intensa, no tienen ningún dolor ni nada, o pacientes con patologías que pueden elevar clínicamente troponinas, como la enfermedad renal, pues va a salir positivas, y como tal, por eso es muy importante tener en cuenta el contexto isquémico que tenga el paciente para poder decir que esa troponina realmente está elevada por un evento coronario agudo. Tener en cuenta que hay muchas causas que nos van a elevar las troponinas, como la disfunción renal crónica, la falla cardíaca, las crisis hipertensivas, bradiarritmias, taquiarritmia, embolismo pulmonar, enfermedades inflamatorias como la neumonitis, enfermedades neurológicas como el evento cerebrovascular, hemorragia solenoidea, disección de aórtica, valvulopatía aórtica, miocardiopatía hipertrófica, contusión cardíaca, y algunas enfermedades sistémicas, hipotiroidismo, síndrome de Takotsubo, enfermedades infectivas, toxicidad por fármacos, quemaduras, radiomiolisis, pacientes críticamente enfermos, pues también pueden generar elevaciones marcadas de las troponinas sin estar en un contexto de un síndrome coronario agudo. También de notar que el 20-50% de los individuos sanos pues, van a tener una troponina detectada con los métodos de las troponinas ultrasensibles. Por eso la importancia de enfocarlo siempre en el contexto isquémico. Y pues se han creado varios algoritmos de manejo dependiendo del tipo de troponina, que puede ser toma inicial y toma a la hora, o toma inicial y toma a las 3 horas, dependiendo del tipo de troponina que estemos utilizando. En términos generales, estos eran los algoritmos que utilizábamos. Si el paciente llega con un dolor torácico, pues a todo le vamos a poner la troponina inicial. Si la troponina está por debajo del límite de la normalizada, es decir, es negativa, le hacemos un nuevo control a las 3 horas. Recuerden que si utilizamos el algoritmo de una hora, pues va a ser a la hora. Si esa troponina inicial era negativa y el control después a las 3 horas era mayor del 50% del punto de corte, pues consideramos que el paciente está con un infarto agudo de miocardio. Y opcionalmente le podemos hacer un nuevo control a las 6 horas. Es decir, si por ejemplo, si el punto de corte es 20, ¿sí? Y el punto superior de la normalidad, pues el paciente para considerar lo que era troponina pues debe salir mayor de 30, es decir, más del 50% del valor basal. Si el paciente tiene ingreso y una troponina inicial es positiva, igualmente se le va a hacer control a la hora a las 3 horas, y si ese valor es mayor del 20% del valor inicial, pues consideramos que estamos ante un infarto. Si es menos del 20%, que no es lo característico de los síndromes coronarios agudos, probablemente sea una elevación por una causa no isquémica en el momento. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que el paciente está con una necrosis miocárdica, y que si hay evidencia de isquemia, pues el paciente está en el contexto de un infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son las manifestaciones electrocardiográficas? Como les mencionaba, se debe tomar los primeros 10 minutos. Lo que buscamos son cambios dinámicos del ST, por eso se van a hacer un electrocardiograma seriado. Los cambios del ST onda T sugieren el territorio vascular, idealmente siempre compararlos con electros previos, y que el electrocardiograma solo es insuficiente, es decir, que además del electro debemos tener en cuenta las características clínicas y las troponinas para considerar el diagnóstico de los infartos. ¿Qué son las elevaciones que nosotros buscamos en los casos de pacientes con elevación del ST? Primero, pues tiene que encontrarse estos hallazgos en dos derivaciones contiguas, es decir, dos derivaciones que me estén viendo la pared inferior, dos derivaciones que me estén viendo la pared anterior, o dos derivaciones que me estén viendo la pared posterior o la pared lateral. Siempre tienen que encontrarse estos hallazgos en dos derivaciones. ¿Y qué buscamos? Si ese hombre si tiene más de 40 años, debe haber una elevación del ST de más de 2.5 milímetros, de las derivaciones B2, B3. Si es un hombre mayor de 40 años, debe haber una elevación de más de 2 milímetros. Si es en mujeres, una elevación de más de 1.5 milímetros en esas derivaciones, solo en B2 o B3, o una elevación de más de 1 milímetro en las otras derivaciones. Entonces, B4, B5, B6, D1, D2, D3, ABF, ABL o ABR. O que el paciente tenga un bloqueo de rama izquierda nuevo. Eso en el contexto de infarto con elevación del ST. En el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, buscamos nueva depresión horizontal o descendente del ST mayor de 0.5 milivoltios o 0.5 milímetros,
o que haya una inversión de la onda T en dos derivaciones contiguas con R prominentes o una relación RS mayor a 1. Nos sugiere mucho que la presencia de un infarto, o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Diagnóstico diferencial, pues muchas causas cardíacas como la miocarditis, pericarditis, valvulopatías, miocardiopatías, a nivel pulmonar, neumotoras, embolismo pulmonar, neumonía, infarto pulmonar, crisis de células falciformes en los pacientes que tienen anemias hemolíticas, disección de aorta, un evento cerebrovascular isquémico, gastrointestinales como esofagitis, úlcera péptica, pancreatitis, colecistitis, y a nivel de la pared de tórax, las postocondritis, herpes zóster, discopatía cervical, todo esto lo puede generar dolor torácico. En cuanto al tratamiento, pues tener en cuenta que sus pacientes se debe iniciar un manejo analgésico, iniciar terapia antiisquémica, mirar si tiene indicación de una estrategia de reperfusión inmediata, iniciar los antiplaquetarios y los anticoagulantes. Que a todos los pacientes se les recomienda administrar oxígeno solo si la saturación de oxígeno es menor del 90%. No está recomendado si la saturación de oxígeno está normal. A todos los pacientes se debe considerar el uso de opioides para tratar de, para disminuir el dolor, y se le puede dar un ansiolítico si el paciente está muy ansioso. ¿Cuáles son los tratamientos antiisquémicos que tenemos? Pues tenemos estos, beta-bloqueadores, nitratos, bloqueadores de canales de calcio. Sí, al momento de utilizar estos pacientes tenemos que tener en cuenta cómo está la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 60, una presión arterial menor de 90, pues no le va a poner uno de estos medicamentos porque lo va a poner más intenso. En cuanto a los agentes antiplaquetarios, tenemos los inhibidores de la COX-2, que es el ácido acetilsalicílico. A todos los pacientes, sea infarto con elevación del ST o infarto sin elevación del ST, se les debe administrar un bolo inicial de 300 miligramos y posteriormente se continúa con 100 miligramos día. Referente a los bloqueadores del receptor P2Y12, estamos hablando de clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Entonces, extracción de clopidogrel en el contexto del síndrome coronario agudo sin elevación del ST depende. Si el paciente va a ser llevado al procedimiento a cateterismo las siguientes 24 horas y estamos en un paciente sin elevación del ST, no se le va a administrar clopidogrel. Si sabemos que el cateterismo se va a demorar más de 24 horas y estamos ante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y le administramos clopidogrel. Si el paciente está con un infarto con elevación del ST, se le debe administrar siempre clopidogrel. ¿Listo? ¿Cómo la dosis que administra? 300 miligramos si el paciente tiene menos de 75 años, 75 miligramos si el paciente tiene más de 75 años, y posteriormente se continúa con 75 miligramos al día. Si el paciente va a cateterismo cardíaco y le evidencia que tiene una obstrucción, el hemodinamista le da 300 miligramos adicionales, o un total de 600 miligramos. En cuanto al prasugrel, realmente este lo utilizamos solo cuando ya tenemos una anatomía coronaria conocida. Inicialmente se debe administrar un bolo de 60 miligramos y luego se continúa con 10 miligramos día. Y en cuanto al ticagrelor, se puede utilizar igual que el clopidogrel. Se da un bolo inicial de 180 miligramos y luego se continúan 90 miligramos cada 12 horas. El medicamento que más utilizamos en el contexto del síndrome del infarto con miocardio con elevación del ST es el clopidogrel. El ticagrelor se puede utilizar, sin embargo, la tasa de sangrados cuando trombolizamos a un paciente es más alta. Entonces, si vamos a hacer trombolisis, preferiblemente utilizar el clopidogrel. Y los otros antiplaquetarios, como los antagonistas del receptor de glicoproteína 2-BC3A, los utilizamos básicamente cuando vemos fenómenos de no reperfusión o alta carga trombótica, es decir, inicia el hemodinamista en las salas de cateterismo. En cuanto a los anticoagulantes, si tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, lo ideal es la fondaparinol. Sin embargo, este medicamento no está disponible en todos los servicios de urgencias, entonces casi a todos les iniciamos enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas. Si el paciente tiene menos de 75 años, o 0.75 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas si tiene más de 75 años, o si tiene enfermedad renal crónica o diálisis, le administramos 1 miligramo por kilogramo día. Si no hay enoxaparina ni fondaparinol, podemos administrar enoxaparina no fraccionada, heparina no fraccionada, con un bolo de 60-70 miligramos iniciales y luego máximo 5.000 unidades, luego una infusión continua de 12 a 15 unidades por kilogramo hora. Y la bivalirudina en pacientes que van a estrategia
invasiva programada se puede utilizar, sin embargo en Colombia no está disponible. Si estamos con un infarto con elevación del ST, no se recomienda el uso de fondaparin, se recomienda un bolo inicial de enoxaparina de 0.5 miligramos y posteriormente pues continuar, mejor dicho, lo que les recomendamos ahí administrar 30 miligramos intravenoso y posteriormente 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas subcutáneo. También se puede utilizar la heparina no fraccionada y se podría utilizar la bivalirudina. ¿Cómo debemos tratar a los pacientes con infarto con elevación del ST? Entonces, si el paciente llegó con el infarto y vemos que, que debe tomar el electrocardiograma en los primeros 10 minutos, vemos que hay una elevación del ST, entonces para definir la estrategia, si le hago reperfusión con trombolíticos o si le hago cateterismo, pues depende del tiempo en el cual se puede hacer el cateterismo. Si el tiempo para la realización del cateterismo es menos de 120 minutos, es decir, yo estoy en la clínica UROS y Mediláser me lo acerco inmediatamente, pues el paciente lo mando a Mediláser para que le hagan el cateterismo una vez. O estoy en Mediláser y el hemodinamista está disponible, pues se hace el cateterismo de una vez. Y el objetivo es que estos pacientes en los siguientes o en los primeros 90 minutos ya se haya hecho la reperfusión. Si vemos que el cateterismo se va a demorar más de 2 horas, pues el paciente lo debe trombolizar y lo ideal es que en menos de minutos pues se inicie la trombolisis. Si el paciente tiene una institución que cuenta con hemodinamia, si en los primeros 10 minutos hacemos el diagnóstico electrocardiográfico y en los primeros 60 minutos ya debe estar el caso resuelto. ¿Sí? ¿Por qué la importancia de estos tiempos? Pues para disminuir el daño miocárdico. Como les mencionaba al comienzo, el tiempo es músculo y el músculo es vida. Entre más nos demoremos, pues mayor daño miocárdico vamos a tener. Aquí básicamente lo mismo, entonces si llegamos al paciente, tenemos menos de 120 minutos, pues el paciente lo mandamos al sitio de hemodinamia y idealmente los primeros 90 minutos ya debe estar resuelto el infarto, es decir, ya se le debe haber implantado el stent. Si está más de 120 minutos, pues el paciente lo debemos trombolizar en los primeros 10 minutos y posteriormente a la administración del trombolítico el paciente debe ser trasladado a una institución que cuente con hemodinamia, es decir, a todo paciente que trombolizo le debemos mandar a hacer un cateterismo. ¿Vale? Si el paciente no tuvo criterios de reperfusión, es decir, que fue una trombolisis no exitosa, el paciente debe ser llevado a una intervención coronaria percutánea de rescate. Normalmente cuando la trombolisis es exitosa, pasamos al paciente a cateterismo en las siguientes 24 horas, pero si no fue exitosa, se debe pasar de manera urgente. Estas son las recomendaciones de la terapia de reperfusión. En cuanto a la angioplastia coronaria, pues se recomienda a aquellos pacientes que llegan con infarto con elevación del ST con síntomas de menos de 12 horas. La intervención coronaria percutánea es superior a la fibrinolisis, por eso se va a realizar siempre lo posible, si está disponible, pues, la arteriografía coronaria. Si no puede ser realizada, digamos el cateterismo, y no se pudo realizar una terapia trombolítica, digamos que en las siguientes 12 horas en las siguientes 24 horas se podría plantear su utilización. Y algo importante que es que después de 2 días del invento, es decir, después de 48 horas de un infarto con elevación del ST, pues realmente no estaría indicado realizar un cateterismo o abrir esa arteria. A todos se le va a hacer cateterismo, pero no abrir la arteria, teniendo en cuenta que muy probablemente esa zona, si con un infarto con elevación del ST, pues ya no va a tener un beneficio de la reperfusión. Por eso aquellos pacientes de más de 48 horas de evento se contraindica implantar un stent en la arteria enferma porque realmente no va a tener mayor beneficio. ¿A qué pacientes deben ser llevados de manera urgente o de manera inmediata al cateterismo cardíaco en el contexto de síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Inmediatas en las primeras 2 horas. El que llegó con choque cardiogénico, el que está con inestabilidad hemodinámica, ha presentado arritmias como taquicardias ventriculares, ¿sí? Y llegó en paro, o tiene una muerte súbita abortada, el que ha tenido alguna complicación mecánica, tiene falla cardíaca aguda o tiene angina refractaria. Ese paciente debe ser pasado a cateterismo cardíaco de manera urgente o en las primeras 2 horas. ¿A qué pacientes se deben pasar en las siguientes 24 horas o en las primeras 24 horas? Los pacientes de alto riesgo, que son aquellos que tienen troponina positiva, tuvieron cambios dinámicos del ST o una escala de Grace mayor de 140.
Recuerde que esto es síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y a los pacientes que se pueden pasar en las siguientes 72 horas son los que tienen un riesgo intermedio, como los diabéticos, enfermedad renal crónica, una fracción de eyección menor del 40 o un grade de 104-140. Esto no quiere decir que si yo tengo el cateterismo disponible no lo voy a pasar de una vez. Si llego infartado, a pesar de que esté muy estable, que sea de bajo riesgo, y tengo el cateterismo disponible, pues lo paso de una vez. Cuanto a los criterios de trombolisis o las indicaciones, pues aquel paciente que tenga elevación del ST o que tenga un bloqueo de rama izquierda, en este caso pues tenemos una elevación del ST en la pared anterior, es una elevación se denomina como un infarto anterior extenso debido a que tiene compromiso de todas las precordiales y de uno y ABL, es decir, que es una descendente anterior proximal o un tronco coronario izquierdo. Entonces, cuando realizamos fibrinolisis, si el paciente tiene síntomas de isquemia y estos síntomas tienen menos de 12 horas de duración, si tiene síntomas de isquemia están entre 2 y 24 horas con un infarto de gran extensión, como el que le acababa de mencionar, que yo trato de refundirlo porque probablemente va a tener un beneficio. Importante tener en cuenta que el único infarto con depresión del ST que yo voy a trombolizar es el infarto de pared posterior, porque este se va a manifestar como una depresión del ST a nivel de B1 y B2. Del resto, a ningún infarto con depresión del ST se debe trombolizar, solo cuando hay infarto de pared posterior. Un infarto con elevación del ST a nivel de derivaciones de derechos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Entonces, a todo paciente yo considero hacerle trombolisis, le va a hacer una lista de chequeo para tratar de buscar contraindicaciones. Las clasificamos como contraindicaciones absolutas o relativas. Absolutas, antecedente de hemorragia intercerebral, lesión vascular cerebral estructural como una malformación o un aneurisma, neoplasia intracerebral maligna, ese isquémico en menos de 3 a 6 meses, sospecha de disección de aorta, diatesis hemorrágica o sangrado activo o de vías digestivas en menos de un mes, trauma craneoencefálico o facial o cirugía facial significativa en menos de un mes, cirugía intracerebral o intraespinal en menos de 2 meses, hipertensión cerebral no controlada o uso previo de estreptoquinasa en los menos de 6 meses si va a utilizar estreptoquinasa nuevamente. Esas son contraindicaciones absolutas. Contraindicaciones relativas en hipertensión arterial mal controlada, que en el momento del ingreso tengo una presión arterial mayor de 180 a 110, un SD isquémico de más de 3 meses, que el paciente tenga demencia, patología intercerebral no incluida en contraindicación absoluta, que haya sido reanimado durante más de 10 minutos, una cirugía mayor de menos de 3 semanas, sangrado interno menor de 4 semanas, función vascular no compresible, embarazo, primera semana posparto, úlcera péptica activa o que tenga con una anticoagulación oral, son todas contraindicaciones relativas. Estas son la eficacia que tenemos con el uso de los medicamentos, de los fibrinolíticos. La tenetreplasa tiene una eficacia del 85%, tiene una eficacia del 63-85%, que son los fibrinos específicos. Reteplasa no tenemos disponible, y la estreptoquinasa tenemos una eficacia del 60-68%. Estas eficacias varían mucho del momento en que se haga la trombolisis. Entre más rápido sea la trombolisis, pues la tasa de éxito va a ser mayor. Por eso es lo importante que apenas se identifique, se haga la estrategia de repercusión. Estas son las diferentes dosis que hay. La estreptoquinasa realmente la administramos 1.5 millones de unidades en 30 a 60 minutos. Alteplase tiene un esquema, se dan 15 boles iniciales. Posteriormente se administra 0.75 miligramos por kilogramo de peso en 30 minutos, máximo 50 miligramos, y luego 0.5 miligramos por kilogramo sobre 60 minutos, máximo 35 miligramos. Esas son las dosis para infarto de miocardio con elevación del ST. Las dosis para trombolisis intracerebral son diferentes. Es importante aprenderse estas dosis o tenerlas en cuenta, porque este es uno de los medicamentos que más están disponibles, debido a que nos sirve tanto para el infarto de miocardio con elevación del ST como para los eventos cerebrovasculares. Si no se saben las dosis, cada ampolla que viene, cada caja tiene dentro de la caja el inserto, y ahí están las especificaciones de qué dosis utilizar. El tenetreplase también se utiliza dependiendo del peso, también en cada cajita está el inserto de cómo se va a utilizar. 30 miligramos si el paciente tiene menos de 60 kilos, 35 si tiene 60 a 70, 40 si está de 70 a 80, 45 de 80 a 90, si tiene más de 90 kilos solo utilizamos 50 miligramos. Estas son las dosis de los anticoagulantes y de los antiagregantes, eso ya les había
mencionado. ¿Cuándo se considera que la trombolisis fue exitosa? Cuando hay desaparición del dolor, resolución o disminución mayor del 50% del ST comparado con un tipo temprano de biomarcadores, arritmias de repercusión como estopia ventricular y arritmia ventricular acelerado o taquicardia ventricular, o el reflejo de peso al presencia de taquicardia con hipotensión. ¿Qué otras medidas se le deben hacer a los pacientes? Pues además de manejo antiisquémico y antitrombótico, se le debe iniciar estatinas de alta intensidad a todos, pues una atorvastatina 80 o rosuvastatina 40, oxígeno solo si tiene menos del 90% de saturación y el paciente está disnéico o hay síntomas de falla cardíaca, morfina para el alivio del dolor y la ansiedad y antagonistas de aldosterona si el paciente tiene una inyección menor del 35% o es diabético. A todos los pacientes, adicionalmente del manejo que se le da en el contexto agudo, pues se les debe mencionar que el resto de tratamiento que se debe dar va a ser de por vida y que deben tener estilos de vida saludable, hacer actividad física, dejar de fumar, disminuir de peso, un control estricto de presión arterial, control estricto de niveles de lípidos, manteniendo LDL menores a 55, control estricto de la diabetes con una glicada menor del 7%. Eso era todo lo que le tenías para hoy. Este era un algoritmo del doctor Asi con urgencias, que creo que ayer lo vieron con la doctora Salcedo. ¿Sí? Clasificar siempre la enfermedad coronaria como alta, intermedia o baja probabilidad. Si es alta, todos se van a hospitalizar. Si es intermedia, vamos a ver si es alto, bajo, intermedio. Si es alto riesgo, se va para unidad de cuidado intensivo, se va para cateterismo. Si es un riesgo bajo, pues ese paciente lo puedo considerar realizar una prueba no invasiva. Y si es un riesgo intermedio, pues las troponinas me van a ayudar mucho. Si son positivas, pues es un infarto y va para la unidad de cuidado intensivo. Si es negativa, pues lo puedo hacer una prueba de certificación invasiva. Y los de bajo riesgo, si son altos, van para la UCI, si la probabilidad es baja, si el riesgo es bajo, va para la casa, y si el riesgo es intermedio, pues miramos las troponinas. Eso era todo lo que tenía para hoy, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta o alguna consideración adicional. Profe, una pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. El ácido acetilsalicílico, ¿eso queda de por vida para los pacientes que ya sufrieron el...? Perdón, qué pena, que no te escuché. ¿Puedes repetir? Si el ácido acetilsalicílico queda de por vida para los pacientes que tuvieron infarto. Sí, señor. El ácido acetilsalicílico se utiliza de por vida en los inhibidores de P2Y12, ticagrelor, lortopridol y prasugrel. En términos generales se utiliza para un año. Si es contesto síndrome coronario, un año. Si es contesto síndrome coronario estable o enfermedad coronaria estable donde se implantó el stent, se da solamente durante 6 meses. O si no hay ningún riesgo de sangrado, se puede considerar el año. Si es una revascularización miocárdica, se debe utilizar también el clopidogrel durante un año. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Listo, muchachos. El lunes le termino lo de valvulopatía. Hablamos ahí de esa mitad que quedó faltando. Yo creo que el lunes nos toca nuevamente bien tempranito, tipo 5:30 de la mañana. Consulta a las 6. El martes, si nos vemos a las 6 de la mañana. Y ahí pues vamos cuadrando, ¿vale? Feliz día a todos. Gracias, profe, igual. Porra, puta, el besor, ¿qué tal?